Ahora nos vamos a referir a un tema a partir de una pregunta. ¿Cómo adquirir el hábito de la lectura? Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio virtual para compartir, enseñar y aprender y enseñar. Y quisiera invitarte a suscribirte a este canal si te parece interesante, si te parecen útiles para tu propósito, las conversaciones que tenemos en este espacio virtual. Te invito a darle like, me gusta a este video y a participar con nosotros y continuar participando con nosotros en más de 30 videos que hemos compartido a través de este espacio. La pregunta sobre la cual vamos a conversar es cómo adquirir el hábito de la lectura. Como todo en la vida, lo primero, el comienzo siempre es querer y ponerse en marcha. No es suficiente decir quisiera. No es la intención, sino es la voluntad firme de querer hacerlo. Quiero adquirir el hábito de la lectura o quiero hacer de la lectura un hábito personal que me ilustre, que me distraiga, que me satisfaga en mi práctica cotidiana. Y entonces necesitamos tener la voluntad firme de querer hacerlo y ponerlos en marcha para ese propósito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que se hace de manera habitual, de manera frecuente, de manera constante, es una práctica constante. No es una práctica ocasional, no es una acción ocasional de vez en cuando, no, sino cotidiana. Es una rutina que se puede volver casi automática, casi sin pensarlo, como una necesidad, como una costumbre, como una cotidianidad de cada día, de cada mañana, de cada noche o de cada tarde, según los gustos y preferencias y disponibilidades de tiempo de cada uno. Una pregunta que uno sería es, ¿se nace con los hábitos? ¿Se nace con eso que llamamos hábito de leer, por ejemplo? Afortunadamente no se nace. Es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que nosotros podemos formar. Los hábitos son aprendidos, adquiridos a partir de nuestra vida cotidiana. Son asumidos por cada quien, son una elección que hacemos. Y a partir de esa elección comenzamos a asumirlas y a hacerlos parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo podemos decir que la lectura, por ejemplo, se ha convertido en un hábito? Y aquí quiero dar algunos elementos. Aquí no hay palabras finales y absolutas sobre este tema, pero desde mi opinión, pienso que un hábito de lectura en una persona habrá sido asumido y podrá considerarse como tal a partir de que esa persona sea capaz de leer al menos un libro al mes. Es decir, 12 libros al año, nosotros podemos decir que hay un mínimo hábito, una práctica de lectura asumida cotidianamente por esa persona. Un libro al mes, 12 libros aproximadamente al año. Pero también podríamos decir, y es parte de eso, de que cuando la persona es capaz de dedicar sus ratos libres a la lectura, que esos ratos libres, esos ratos de ocio, esos tiempos de espera, cuando viaja en el bus, cuando viaja en el avión, en cualquier medio de transporte y no va manejando, lógicamente, cuando está en una sala de espera, esa persona en vez de ponerse a revisar el Facebook, por ejemplo, o a explorar las redes sociales, o a perder el tiempo y a divagar en cualquier cosa inútil, o cuando no se pega en la televisión a ver cualquier programa, importante o no importante, no importa, sino que recurre a la lectura. Y la lectura se convierte en su refugio natural para el esparcimiento y para no perder el tiempo. Y también podríamos decir que esa persona tiene un hábito cuando podemos encontrar un libro en sus espacios personales, en su sala de estar, en su cuarto, en su mesa de noche y quizás en su mesa de trabajo, en su escritorio. Habrá un libro puesto ahí. Significa que esa persona tiene el libro en la vida cotidiana para leer, encuentra el libro y la lectura satisfactoria para buscar sus espacios, para aprovechar sus espacios de ocio y por lo tanto es capaz de leer al menos un libro al mes. Entonces, que podríamos decir que la lectura en esa persona es un hábito. Y aquí viene la pregunta del tema: ¿cómo adquirir el hábito de leer? ¿Cómo adquirir el hábito de la lectura?
Cada quien debe buscar su propio camino y cada quien debe encontrar la manera de asumir hábitos útiles de acuerdo a su decisión, buenos hábitos de acuerdo a su voluntad y a su interés. Sin embargo, aquí quiero darte 5 recomendaciones desde mi experiencia y desde la experiencia de muchas personas en este camino de leer con placer, con satisfacción, con alegría. Lo primero es que hay que estar claro que es un hábito y como todos los hábitos, lo clave es la repetición para adquirirlos. Es decir, tenés que repetir una, otra y otra vez la lectura o la lectura como práctica para que en un periodo más o menos de 3 semanas, 21 días, decimos algunos, 21 días, podás sentir que ese hábito fue asumido por tu práctica cotidiana. Y eso significa que durante 21 días te vas a sentar 15 o 20 minutos a leer un libro. 15 o 20 minutos cada día durante 21 días. No es complicada esa fórmula. O puede ser 10 páginas de lectura durante 21 días cada vez. En el momento y la hora apropiada, preferiblemente una hora fija, en la mañana o en la tarde o al mediodía, cuando consideres conveniente. Lo importante es fijar una hora para la mente, para las emociones, para tu voluntad, para adiestrar tu voluntad, para forzar tu voluntad según lo que vos mismo has decidido hacer. De tal forma que tu sistema vaya adquiriendo ese hábito de leer, esas 15 o 20 minutos cada día, esas 10 páginas cada día, más o menos en la misma hora, durante aproximadamente 3 semanas. Es el primer instrumento, el primer método infalible, diría yo. Te vas a sorprender cómo lo logras. Segundo, busca temas, libros, textos que te agraden, que te gusten. Es horrible leer forzado. Es horrible leer cosas que no te gustan. Así es que busca lo que te gusta, de tal forma que esos 21 días iniciales para crear el hábito de lectura van a ser satisfactorios. Vas a disfrutar ese momento y vas a estar a la expectativa de continuar esa lectura. De tal forma que busca los libros, los textos que van a satisfacer tu curiosidad, te van a permitir disfrutar esa lectura. ¿Qué te gusta? Bueno, podrían ser novelas, cuentos, poesía, incluso libros de carácter gerencial, depende de tu oficio, de tu profesión. Bueno, busca los temas que te interesen. Tercer punto, deja esa lectura, esos libros, esos textos, esos temas en los lugares de tu preferencia. A la orilla de tu cama, en el baño, a la orilla del servicio higiénico, por ejemplo, es un buen espacio, aunque parezca mentira. En tu lugar de trabajo, donde te tomas el café o donde solés sentarte para relajarte y para descansar. Bueno, deja un libro, deja ese libro en ese espacio preferido, de tal forma que al encontrarlo te vas a percatar que ahí está esperándote que lo volvás a leer. Otro elemento, el cuarto tips en este camino por hacer de la lectura un hábito es que es importante contarle a otros lo que estás haciendo. Contarle a tu familia, a tus amigos más cercanos o compartirlo en las redes sociales. Esas 10 páginas que leíste, una frase de esas 10 páginas, una idea, algo que te motivó esas 10 páginas y así continuar, de tal forma que generas expectativas en los otros, pero también generas una obligación de tu parte para compartir y un compromiso, porque de repente comenzaste y el resto sabe que comenzaste, tu círculo más cercano sabe que comenzaste con un propósito, de tal forma que se convierte en un mecanismo de presión o de motivación para que continúes avanzando en el propósito que vos decidiste y vos querés lograr. Y finalmente, un quinto elemento que te puede ayudar a crear ese hábito de lectura es que después de un libro, después de la lectura de un libro, escribir un párrafo, una reflexión. Es decir, la naturaleza de ese párrafo y de esa reflexión será exactamente igual al sabor que te quedó en las emociones, en la idea, después de concluir el libro. ¿Qué te quedó? ¿Qué impresión te causó? ¿Alegría, tristeza, reflexión, emoción, entusiasmo? ¿Qué?
Bueno, escribí un párrafo. Y no se trata de escribir un resumen de 3, 4 páginas. Si quieres hacerlo, lo podés hacer. Tampoco un análisis crítico complejo del libro. Si quieres hacer, sería excelente que lo hiciera. Pero lo mínimo que estaríamos recomendándote es que escribas un párrafo que exprese con claridad el sabor de tu percepción al concluir la última página del libro. Y ese párrafo, te invito a que lo compartas con otro y se convierte en un estímulo para seguir haciéndolo. Así que aquí tenéis los 5 tics. Estos 5 tics son infalibles. Te puedo asegurar que si lo seguís al pie de la letra, después de 3 semanas vas a tener el hábito adquirido para continuar avanzando en la lectura con placer y con satisfacción. Sin embargo, quiero alertarte en algo. El hábito es consecuencia de la repetición, pero la pérdida del hábito también obedece a la pérdida de la repetición. Es decir, si por alguna razón dejas de leer, por ejemplo, durante 4 o 5 días, no va a pasar nada, porque más bien vas a sentir la necesidad de volver a hacerlo. Pero si dejas pasar 3, 4 semanas o más, tenés el riesgo, un riesgo real, probado en miles de circunstancias, de que te va a costar volver a arrancar con ese ritmo. De tal forma que la lectura se te irá esfumando de tu práctica y de tus hábitos. Y no debes de permitir eso, porque es volver a comenzar, volver a hacer otra vez las prácticas que ya habías realizado. Quizás te resultará más fácil hacerlo por una segunda vez, pero yo digo, ¿qué sentido tiene volverlo a hacer cuando ya lo lograste? Cuando ya lograste el hábito de lectura, continúa por el camino, continúa andando y más bien incrementa tu ritmo, ya no de 10, 15 minutos, ya no de 10 páginas, sino quizás de media hora y de 20 páginas, quizás según tu gusto y tu preferencia. Me alegra mucho que se entusiasmen por este propósito que hemos compartido. Cómo construir, cómo formar, cómo crear el hábito de la lectura. Muchas gracias.